nuestro tema, los aportes de la filosofía al derecho y esa especial simbiosis de Grecia y Roma. Es un hecho notorio que lo que ha trascendido a la historia es el espectro de Grecia y sus huellas aportadas a la humanidad, que se han proyectado por siempre a través del arte, de la pedagogía, de la filosofía y, en nuestro caso concreto, a través de la filosofía del derecho, con notable proyección en la teoría jurídica. Teniendo en cuenta otra simbiosis, el ius positivismo y el ius naturalismo. En el ius positivismo, en Grecia, en el periodo arcaico, en Esparta, ya en el siglo VIII, después del año 800 a.C., ya se habían decretado en forma oral las leyes de Licurgo, estableciendo un estado comunal y militarista, conocida como la Constitución de Esparta o la Gran Retra. Y además, por esta época, para poder ubicarnos en el alcance temporal, por esta época ya se estaba llevando a cabo la fundación de Roma a mediados del siglo VIII a.C. Posteriormente, en Atenas, en el siglo VII, hacia el año 621 a.C., se publicaron las leyes de Dracón como el primer ordenamiento escrito y el primer paso hacia un gobierno democrático y republicano. Esto representó la transición de la ley oral a la ley escrita, del derecho consuetudinario al derecho positivo. Luego también en Atenas, en el siglo VI, hacia el año 594, se publicaron las leyes de Solón, las famosas y conocidas leyes de Solón, que ejercieron influencia tan importante, no solo en Grecia, sino también en su entorno, a tal punto que en Roma los plebeyos, en su lucha hacia la igualdad y la democracia, le exigieron a los patricios su estudio y tener en cuenta las leyes de Solón. Y así es que nace la ley de las 12 tablas en Roma, que se publicaron en el año 449 a.C. con la ley Valeria Horatia, y que se constituyeron en la barra de hierro del derecho romano. Esto representó la transición en Roma, la transición del derecho consuetudinario, o sea, las costumbres transmitidas oralmente de generación en generación, a un derecho escrito, público y
positivo. Teniendo en cuenta el ius naturalismo en Grecia, del histórico naturalismo filosófico se desprendió el ius naturalismo clásico, que generó las famosas teorías sobre la justicia de los grandes pensadores griegos y en consecuencia sus corrientes y sus escuelas ejercieron influencia no solo en Grecia, sino también en Roma y en el mundo entero. Siguiendo con este ius naturalismo y su evolución, empezamos entonces en el siglo VII y VI, en el periodo arcaico de Grecia, con los orígenes de la filosofía y las primeras escuelas y la explicación de lo que sucedía en el mundo. Se dio entonces la transición del mito a la physis, la naturaleza, la búsqueda del arqué, con las primeras escuelas. Se nos viene a la cabeza, obviamente, la escuela de Mileto, la escuela eleática, los pitagóricos, entre otros, que constituyeron un eslabón entre la época arcaica y la época clásica. Así es que en el periodo clásico, en el siglo V, el siglo de oro, el siglo de Pericles, con la escuela de los sofistas y su protagonista, el gran Protágoras, se dio la transición de la physis al cosmos, tomando como centro al hombre y la sociedad, y en consecuencia el desarrollo de actividades como la oratoria, la retórica y la dialéctica. También en el siglo V, en el periodo clásico, y con Sócrates y sus discípulos, se da la transición del cosmos al logos, o sea, la razón, y al nomos, la ley. Y se forman las escuelas socráticas. Acordémonos de estas escuelas, la cínica con Antístenes, la cirenaica con Aristipo de Cirene, la megárica con Euclides de Megara, la escéptica con Pirrón de Elis, la academia de Platón, el liceo de Aristóteles. E inicia entonces el trazo de la línea de la teoría de la justicia. Su definición, su clasificación, su aplicación. Posteriormente, en los siglos IV y III, y más allá, en el periodo helenístico, donde se había formado el imperio de Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, se desarrollaron las escuelas estoica con Zenón de Sitio y el epicureísmo con Epicuro, que tuvieron proyección y gran influencia en Roma.
el estoicismo, con Catón, Séneca, Marco Aurelio, el gran Cicerón, el epicureísmo, con Lucrecio, Virgilio, Horacio. Es decir, en Grecia del histórico naturalismo filosófico, que tuvo raíces en la filosofía naturalista de la physis, se desprendió el ius naturalismo clásico, que se generó con las escuelas socráticas, con el logos y el nomos, y que por tanto desembocó en las teorías sobre la justicia de los tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y en el estoicismo y epicureísmo, lo que ejerció gran influencia en Roma con el pensamiento de Cicerón y la jurisprudencia romana y sus grandes jurisprudentes, entre otros como Gallo, Ulpiano, Paulo, Papiniano. La unidad que los griegos no pudieron alcanzar, un pueblo menos dúctil, pero más práctico, más realista, asentado en la central de las tres penínsulas que se desgajan del continente europeo para avanzar al Mediterráneo. Sí lo logró Roma. Los reinos de la civilización helenística desaparecieron siglos más tarde bajo el ímpetu del conquistador pueblo romano, que en palabras de nuestro maestro de historia, el doctor Augusto Montenegro, Roma llegó a crear el imperio más poderoso del mundo mediterráneo. Roma, que era una aldea poco conocida, poco mencionada, de sencillos pobladores, mientras que los griegos se extendían por todo el Mediterráneo. Roma pudo posteriormente someter a pueblos y civilizaciones más antiguas y brillantes, manteniendo durante varios siglos la unidad que a Grecia le fue imposible mantener. Mediante un imperio que logró someter a Grecia y volverla su provincia romana. Grecia, que ha representado desde sus inicios una civilización que marcó la historia de la humanidad por sus aportes a la sociedad y a la ciencia. Los helenos fueron creadores de la libertad de pensamiento y por eso mismo los fundadores de la ciencia. El individualismo griego proporcionó a cada hombre la ocasión para desenvolverse con libertad. Pero su debilidad fue la falta de unión, que Roma sí logró. Grecia y Roma unidas en una simbiosis necesaria.
Grecia e Italia viven de espaldas una de la otra. Grecia mirando hacia el oriente, Italia y Roma mirando hacia el occidente. Pero definitivamente en los triunfos y logros de Roma siempre ha estado detrás Grecia. Aportes de la filosofía al derecho. Simbiosis de Grecia y Roma. Muchas gracias.